hemos organizado para estas 3 sesiones. Hoy nos acompaña el capitán de navío, don José Ramón Vallespín, que lo va a presentar nuestro asociado Pablo González. Y bueno, creo que nos va a encantar el tema. Las relaciones de Castilla y Portugal del siglo XVI va a ser muy agradable escucharle y bueno, yo no me entretengo más y le paso al presentador. Buenas noches a todos. Se ruega que si tienen móviles le quiten lo pongan en silencio, por favor. Bien, pues foro de la historia del Círculo Artesano Sanlúcar y los Océanos. En este caso, con este señor que nos acompaña, capitán de navío, don José Ramón Vallespín Gómez. Bien, pues nosotros queremos señalar primero, dar la bienvenida a todos los socios, amigos que nos acompañan esta noche a este lugar emblemático de Sanlúcar, antigua casa de carga de India, y que hoy es un hotel en fin, importante. También queremos agradecer al director, que además de compañero nuestro de Junta Directiva, es una persona que se vincula mucho con la cultura y con todos los trabajos que se hacen desde nuestra institución Círculo Artesano. Y queremos también ofrecer, dar las gracias a todos los socios y amigos que nos acompañan esta noche. A continuación paso a presentar ya directamente al ponente, que es don José Ramón Vallespín Gómez. Es natural de Madrid, es capitán de navío y ha desempeñado su carrera a flote en buques y agrupaciones de superficie, tanto nacionales como internacionales. Ha sido comandante de las fragatas Reina Sofía y Extremadura y ha sido agregado naval en la Embajada Española de Oslo, profesor de la Escuela de la OTAN de Obermagerau, en Alemania, oficial de inteligencia en el Grupo de Apoyo al Adiestramiento de la Guerra Electrónica de la OTAN de Georgetown, Reino Unido, y comandante naval de Alicante. Actualmente es director del Departamento de Estudio e Investigación de la revista Historia Naval, ambos del Instituto de Historia y Cultura Naval. Es coautor del libro Historia de la Armada, editado por el Ministerio de Defensa en 2020. Fue miembro del Comité Científico del Congreso de Valladolid en conmemoración del 5º centenario de la Primera Vuelta al Mundo en 2018 y ponente en el Congreso Fernando Magallanes y el conocimiento de los océanos de la Academia de Mariña de Portugal, celebrado en Lisboa en 2019. Ha impartido numerosas conferencias sobre temas de historia naval en diversas instituciones académicas y sociales. Aquí el tema que nos ocupa es relaciones de Castilla y Portugal a comienzos del siglo XVI. Estamos seguros que este tema, como ya anticipó la compañera Isabel, va a ser del interés de todos los presentes, porque, entre otras cosas, quedan muchas dudas todavía acerca de cada una de las misiones y de los apartados que cumplieron esta situación entre España y Portugal, que no tenía nada que ver con la España y Portugal del día de hoy, evidentemente. Quiero también decir que este ciclo, este foro, va a continuar con 2 conferencias más la próxima y la siguiente semana. Estar atentos porque se anunciará día y hora, y espero que también tengamos la misma presencia, la misma comparecencia que tenemos en esta. Sin más, saludamos al ponente y esperemos que sea de agrado de todos la exposición de él. Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes, noches. Gracias por la amable presentación. Y bueno, qué decir que es un enorme placer estar aquí en Sanlúcar, una de las ciudades marítimas, uno de los puertos de España con más solera y más importancia histórica. Y bueno, encantado de estar aquí y encantado de poder presentar este tema, que ya lo llevo trabajando un cierto tiempo y que lo considero, como se ha dicho en la introducción,
un tema que requiere insistir en él porque a mi modo de ver no está bien entendido, y por eso cuando Isabel me dijo que si podía venir, le dije, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo, pues de lo que quieras. Dije, pues esto. De mi currículum quería resaltar una cosa. De lo más orgulloso que estoy es de haber sido comandante de la Reina Sofía. Eso es una cosa normal, porque a los marinos nos gusta mandar barcos. Pero hay que señalar que es un caso muy especial, porque todos sabemos que las que de verdad mandan son las mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Y yo era el que mandaba en la mujer que más mandaba de España, la Reina Sofía. O sea que estoy especialmente orgulloso. Y luego comentar que un compañero de promoción, uno que me conoce bien, que no es Jesús Colón, me ha dicho, que vas a dar una conferencia sobre Castilla y Portugal, la relación de Castilla y Portugal. Dice, pues a pesar de que a ti te gusta hablar mucho y eres capaz de enrollarte con lo que sea, te va a costar, porque la respuesta es muy sencilla, eran muy malas. Creo que esa es, y ya estoy introduciendo el tema, creo que esa es la percepción general, y yo vengo a combatir esa idea. Por supuesto, es mi opinión personal, y aunque estoy de uniforme, encantado de estar en uniforme, ya me queda poco tiempo de poder utilizarlo libremente, y aunque pongo aquí el escudo de mi unidad, donde yo trabajo, el Instituto de Historia y Cultura Naval, del cual soy el jefe del Departamento de Estudios e Investigación, yo estoy hablando como si estuviera voy a hablar como si estuviera en una universidad, con libertad de cátedra, y lo que voy a decir son mis opiniones. Esto es historia, esto es ciencia, yo no soy historiador, pero bueno, he estudiado lo que he podido. Y tengo la ventaja de que soy marino y entiendo algunas cosas de lo que es navegar por los océanos. Y sin más, introduzco el subtítulo de mi conferencia. Esto tiene un poco de trampa. Otra de las ideas que yo vengo diciendo, que tiene muchísima relación con el título principal, es que lo que de verdad sucedió con el viaje de Magallanes y Elcano fue que los españoles abrazaron el mundo, y me parece que tampoco le estamos dando suficiente importancia. Insistimos mucho en la vuelta al mundo, y es indudable que se dio la primera vuelta al mundo, pero para mí lo que se hizo fue muchísimo más. Pero requiere entenderlo, y voy a tratar de explicarlo. Aunque me voy a centrar exactamente en lo que dice el título. Las relaciones de Castilla y Portugal a principios del siglo XVI, pero orientado totalmente a lo que pasó en la vuelta al mundo. Empezamos con una especie de vacuna. Supongo que la mayor parte de ustedes reconocen este cuadro, es el cuadro de Salavarría. Está el original en la Diputación de Guipúzcoa, y está la copia del Museo Naval de Madrid, que es parte de la institución donde yo trabajo. Supongo que todos conocen el Museo Naval de Madrid, les animo a visitarlo, y más allá a conocer el instituto entero. Este cuadro se hizo para el cuarto centenario. Este cuadro tiene la virtud de que expresa muy bien la religiosidad de aquellos hombres y la enormidad de lo que habían hecho. Cuando llegaron a Sevilla, lo primero que hicieron fue ir pitando a dar gracias a la Madre de Dios por haberles traído a casa. Solo 18 de los 200 muchos que salieron. Pero tiene un fallo grave, que es consecuencia de que el pintor no vivió el tiempo del Elcano. El fallo grave, que yo me doy cuenta porque soy marino, es que pinta a la Victoria atracada a un muelle moderno, a un muelle de piedra. En aquel tiempo los barcos no atracaban, pero Salavarría era un pintor de principios del siglo XX y pintó lo que se le ocurrió. El resto del cuadro es fantástico, pero tiene ese pequeño defecto. Yo lo utilizo para decir que hay que tener cuidado cuando se interpreta la historia, cuando se estudia la historia, hay que hacer un gran esfuerzo por retraerse al tiempo en el que sucedieron los hechos, porque eran distintos tiempos. Aquí hay un pequeño ejemplo. No todo el mundo comete este fallo, ya que estamos hablando de Castilla y Portugal. Un cuadro parecido, pero de la expedición de Vasco de Gama a la India, es este cuadro de un portugués que representa la salida de Vasco de Gama hacia la India, y ahí se ve cómo están embarcados en un bote que han salido desde una playa y van a embarcar en los barcos que se ven al final. No llevo las gafas, pero creo que se ve al fondo el barco y se ve a los que van a embarcar en bote. Este señor vestido negro es el viejo de Restrelo, que les decía: ¿dónde vais? Que vais a perder el alma, y vais a ganar mucho dinero, pero vais a perder el alma. Es un cuadro muy famoso, bien pintado, no comete el error de tal. Y una vez hecha esta advertencia, voy a
hablar de cómo es la situación actual, de la percepción de lo que yo veo que es la percepción de aquella empresa, muy resumida en aquellos puntos que yo voy a tratar de reinterpretar. Supongo que está todo el mundo de acuerdo que hoy la mayor parte de los historiadores, estudiosos, divulgadores dicen que Portugal y España, en el tiempo de la vuelta al mundo, eran potencias que peleaban entre sí por el comercio y los descubrimientos. También se dice que el objetivo de la expedición era descubrir una nueva ruta por el oeste a la especiería y que el propósito era arrebatar a los portugueses el monopolio de las especias. Más, se dice que Portugal envió armadas para impedir que Magallanes llegara a su objetivo. Y por último, esto no tiene mucho que ver, bueno, tiene que ver, pero no demasiado, pero quiero decirlo. La expedición reveló el verdadero tamaño de la Tierra. No voy a entrar en que hay muchos que dicen que se demostró que la Tierra era redonda, lo cual es totalmente erróneo, no se demostró nada, ni falta que hacía. Se sabía perfectamente que la Tierra era redonda, pero eso lo dejo para otra ocasión. Si no están de acuerdo en que esto es la percepción generalizada, bueno, yo vengo a combatir esta percepción que a mí me parece que es generalizada. Empezamos por la prensa mundial. Esto es del New York Times, de hace ya 2 años, que dice: ¿quién dio la vuelta al mundo por primera vez? No Magallanes. España quiere que lo sepa usted. Claro, efectivamente, en el mundo mundial la gente cree, los ingleses, los franceses, los chinos, los peruanos, creen que el que dio la vuelta al mundo fue Magallanes. Magallanes ni dio la vuelta al mundo, ni quiso darla, ni lo intentó, ni podía darla, ni... Bueno, no, sí, poder podía. Lo tenía más difícil que el Cano, porque era portugués, pero bueno. Entonces esto es un tema que está en el aire. Esto ya digo, oye, para salir en el New York Times quiere decir que es un tema importante en el mundo, no ya en España. La noticia que les traigo, no hace falta que la lean, yo se la explico, dice que básicamente viene a decir que Magallanes era portugués y fue el que empezó la expedición, y en cambio que el viaje lo pagó el rey de España. Y luego, en un párrafo más abajo, dice, siempre se ha puesto el foco en Magallanes, pero hay que saber que el proyecto lo pagó un rey español, lo mismo que ha dicho antes, con la diferencia de que aquí habla, bueno, insiste, Spanish money, dinero español, y Spanish navigator se refiere al Cano. Spanish. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la directora de la Spanish Royal Academy of History, es decir, la directora de la Real Academia Española. Bien. Yo voy a combatir el uso de la palabra español, aquí, España. Aquí mi tesis es que aquí hay que decir Castilla, porque españoles eran todos. Voy a explicarlo. En cuanto a que el foco se pone en Magallanes y no en el Cano, efectivamente, en el mundo adelante, efectivamente, prácticamente nadie habla del Cano. Este es un ejemplo, les traigo aquí el nombre del Real Instituto El Cano, que es un instituto es un think tank, dicen ellos mismos, que trata de estudiar un poco el mundo entero desde una perspectiva española. Se fundó en el año 2001 y ya le pusieron el nombre de Juan Sebastián Elcano. Es un ejemplo de los muchos esfuerzos que hacemos en España por promocionar el nombre del Cano, un poco para combatir que no todo el foco se ponga en Magallanes. Desgraciadamente no lo conseguimos. La Armada también lo hace, ya todos ustedes conocen perfectamente, supongo, este bronce que está en el Juan Sebastián Elcano, que es el barco más bonito del mundo, también lo saben perfectamente, y que es donde nos hemos formado los oficiales de la Armada, lo amamos con todo nuestro corazón y nos parece el barco más estupendo del mundo, y lo es. Se llama Juan Sebastián Elcano, pero ojo, no es como el Instituto Elcano, no se llama Juan Sebastián Elcano porque la Armada quisiera promocionar el nombre del Cano. Hay que reconocer que cuando se construyó y cuando se nombró, cuando se le dio nombre porque se empeñó el constructor, que era Echevarrieta, de aquí de Cádiz, que él, con esa pasión por el terruño que tenemos aquí todos, dijo, hombre, ¿y por qué no le ponemos de nombre Juan Sebastián Elcano, que es de mi tierra? Porque él era guipuzcoano también. Y entonces la Armada, la Marina, que le iban a poner Minerva, no se lo pierdan, iban a llamar Minerva a este barco. Dijeron, bueno, vale, como te lo construyes tú, bueno, vale. Es decir, que no hubo una intención de llamarle Juan Sebastián Elcano por parte de la Armada, fue por un paisano, que era el constructor, que se empeñó. Aprovecho para decir que el Mascarón de Proa, hay un artículo de la revista de Historia Naval que yo dirijo, reciente, en el que se dice que el Mascarón de Proa no es, como dice muchísima gente, una Minerva, porque se le iba a llamar Minerva,
sino que es una Hispania. Es un artículo muy interesante que se lo recomiendo, de una profesora de San Fernando. Bien, entonces, fue un poco por casualidad que le pusiéramos este nombre a al barco. Y claro, como tiene la longevidad que tiene, que todavía no sabemos cuándo lo vamos a dar de baja, mi padre lo mandó en el año 71 y le dijo al entonces príncipe Juan Carlos, le dijo, hay que ir pensando en un relevo, majestad, porque este barco no es eterno. Bueno, pues todavía lo seguimos navegando y no sabemos cuándo lo vamos a dar de baja. Bien, un poco por casualidad cogió ese nombre. Claro, lleva casi un siglo llevando el nombre de Juan Sebastián Elcano por el mundo, pues para nosotros Juan Sebastián Elcano ya se ha convertido en un héroe inmarcesible. Pero hay que insistir, no fue intención de la Armada, ¿eh? Al contrario, la Armada había puesto el nombre de Magallanes a 4 barcos a la altura de 1960, ya había puesto el nombre de Magallanes a 4 barcos. Juan Sebastián Elcano solo 2, uno por casualidad y el otro era un pequeño barco. Es decir, que es curioso que incluso para España el héroe había sido casi siempre Magallanes, y al final del todo les pondré una imagen que refuerza esta idea. Bien, ¿por qué estamos insistiendo tanto en Juan Sebastián Elcano ahora y menos en Magallanes? Me van a perdonar, insisto en que es mi opinión personal, pero yo creo que es porque decimos que Magallanes era portugués y por tanto no era español. Y entonces tenemos una necesidad imperiosa de poner a un héroe español, que es Juan Sebastián Elcano, que fue un héroe, no cabe ninguna duda. O sea, lo que hizo es también inmarcesible. Y yo vengo a decir que yo creo que nos estamos equivocando un poco. Magallanes era español, pero no porque se nacionalizara, sino porque era español de nacimiento. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es España? ¿Qué era España en tiempos de Magallanes? Este es el mapa, esta es la carta náutica de Bartolomé Pareto, un fragmento, de 1455. Ahí pone Hispania, y luego pone todas las regiones, reinos, etcétera, etcétera. Hispania es todo. Hispania era todo desde el tiempo de los romanos. Hispania era todo desde el tiempo de los fenicios y de los... bueno, ya no voy a retraerme más porque me equivocaría. Pero desde luego, desde los romanos, los visigodos, incluso los musulmanes, España siempre ha sido todo. No hay ninguna duda. Les voy a poner 3 o 4 mapas más y lo dejo. Otro mapa. Esto está tomado de la geografía de Ptolomeo. Este mapa está editado en Ulm, en Alemania, en 1486. Perdón. Ahí está Hispania, está en el centro. ¿Se ve el ratón? No. Bueno, podría activarlo. Pluma y puntero láser. Puntero láser. Ahí está. Hispania está remarcado y subrayado, básicamente. El resto no, el resto son nombres que están puestos en letras pequeñas. Se lo podría ampliar, pero Portugal tiene el mismo tamaño que el resto de las regiones. Más mapas. Y estos son bastante cercanos a la época de la que estoy hablando, ¿eh? Otro mapa. Este es una porción del Portulano Mediterráneo de Lopo Omen, de 1519. Lopo Omen era portugués. Y pone Hispania, cruzando todo. Pone Hispania no porque fuera distinto Hispania que España. Pone Hispania porque está escrito en latín. Es España. Y ahí pone, aquí bien Castilla, aquí debe poner Granada, pero no se lee, y aquí pone Portugal. Exactamente igual Portugal que Castilla. Lo siento, no veo el cartel de Aragón, no sé por qué, pero bueno, pero debería estar. Bueno, y por otro, un último mapa para que... Hay todos los que quieran, todos los que miren de aquella época son iguales. Aquí tenemos a Hispania, en medio, igual que en el otro. Este también es de la geografía de Ptolomeo, pero esto es una edición posterior, de 1522. Y parece ser que es el primer mapa que se conoce que contempla a España como una cuestión separada, no como una parte de Europa, etcétera, etcétera, o algo así, ¿no? Sino que es un mapa de España, y por eso aparecen los escudos y tal y cual. Pues ahí tenemos en el centro Hispania, y al principio alguien puede decir, bueno, Portugal tiene el mismo tamaño de letra. No, Portugal tiene un tamaño de letra igual que el de Castilla, igual que el de todas las demás regiones, Galicia, etcétera, etcétera. Por si hay alguna duda, Galia, ahí arriba, tiene el mismo tamaño que Hispania. Portugal es más pequeño. ¿Qué refleja esto? Esto refleja una realidad de la Edad Media. Bueno, un último mapa. Aquí tienen Hispania puesto con todas las letras, justo encima de la bandera de Portugal, para que no haya dudas. ¿Por qué es todo esto? Pues sencillamente porque durante toda la Edad Media
Portugal fue uno de los reinos de España. España estaba compuesta de 5 reinos en la Edad Media. El primero por el oeste, Portugal. Este señor es Alfonso Enríquez, el primer rey de Portugal. Era igual de nieto de Alfonso VI que su primo Alfonso VII de León. Eran primos. De hecho, él estaba casado con una nieta Alfonso es hijo de una hija de Alfonso VI, casada con un borgoñón, que había venido de Borgoña, con Enrique de Borgoña, pero él era igual de leonés que su primo. Lo que pasa es que se convierte en rey. Hoy nos cuentan, sobre todo los portugueses, que me perdonen si están aquí, si esto es políticamente incorrecto, se dice que la independencia del reino de Portugal, desgajándose del Imperio de León, se produjo en 1143 con el Tratado de Zamora. El Tratado de Zamora es cuando se acuerda que Portugal es un reino que no es parte del Reino de León. Pero esto se celebró, o digamos, se dice que se ganó esta independencia, este tratado se firmó porque hubo una batalla, no sé qué, y la batalla es el Torneo de Arcos de Valdebez, dicho por los portugueses, un torneo. La batalla en la que se decidió que Portugal iba a ser independiente entre comillas, era un torneo, es decir, se celebró unas justas y se dijo, bueno, vale, venga, Alfonso, eres rey de Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como había conquistado, había hecho una racia hacia el sur y había adelantado la reconquista que le correspondía al condado de Portugal, la había avanzado un montón hasta pasado Lisboa él solito y había derrotado a 5 reyes moros, el rey de León dijo, hombre, pues la verdad, mereces un ascenso. Y como yo soy emperador, porque Alfonso VII se consideraba emperador de España, dijo, vale, tú también puedes ser rey, igual que Castilla, igual que los aragoneses que ya son reyes. Es decir, la independencia de Portugal es una cosa amistosísima. Y esto ya va yendo en la línea que quiero presentar. Las relaciones entre Castilla y Portugal han sido sustancialmente amistosas hasta el día en que se produce la independencia de la que ahora gozan. Que allí ya sí que hubo una serie de guerras, una serie de enfrentamientos, que como acabaron en que somos 2 países actualmente distintos, España y Portugal, pues, ¿qué es lo que pasa? Que en España, en Castilla, pues se ve Portugal como aquellos que tuvimos que guerrear con ellos para que no se fueran y al final consiguieron la independencia. Entonces hay como un enconamiento muy posterior al tiempo de Magallanes. Bien, si damos un pequeño paseíto por tierras más que al sur de Andalucía, podemos encontrar este busto de Aristóteles, en el que, por cierto, lo traje en otra conferencia, porque dice que ya Aristóteles dijo que se podía ir desde España, se podía ir, o sea, que España estaba unida por mar a Asia. Aristóteles no sabía que existía el continente que hoy llamamos América y tal. Bueno, esto es interesante, pero no en este momento. Lo traigo porque esta estatua, este busto con esa leyenda, está en la ciudad de Ceuta. Y supongo que todos saben que el escudo que hay en la bandera de la ciudad de Ceuta, el escudo de Ceuta, es el escudo de Portugal. ¿Y saben por qué? Saben que es que Portugal fue conquistada por los portugueses a los moros. ¿Qué dice Camões, el principal poeta portugués, acerca de la conquista de los portugueses, de la conquista de Ceuta por los portugueses? Que lo hicieron para impedir que los moros invadieran otra vez España. Esto lo dice Camões, no yo, Es decir, que la propia ciudad de Ceuta es portuguesa por una especie de contribución final, no postrera, pero sí posterior, de Portugal al esfuerzo de la reconquista. Cuando los castellanos, esto es a principios del siglo XV, cuando los castellanos dicen, no, Granada la conquista Castilla. Y Portugal decía, hombre, déjame, no, esto lo conquista Castilla porque queremos que sea del Reino de Castilla. ¿Por qué? Pues porque habían fijado 2 fronteras, una con Portugal, norte-sur, que la fueron haciendo conforme bajaban en la reconquista de manera perfectamente coordinada, y otra con Aragón, también prácticamente norte-sur. Es decir, los 3 reinos principales, Portugal, Castilla y Aragón, habían hecho la reconquista perfectamente a la limón, incluido Portugal y Castilla. Solo hubo ciertos roces que ahora voy a explicar, pero antes termino con lo del escudo. El escudo es casi exactamente igual. La única diferencia es que en el escudo de Portugal
los 7 castillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 castillos no completan, podía haber un último castillo abajo, en el pico del escudo, de la orla del escudo, y no está. En el escudo de Ceuta falta el de arriba. Esa es una cuestión heráldica que dice que el de abajo es un escudo real y el otro es un escudo de una ciudad. Es pura heráldica, pero es la única diferencia entre uno y otro. La razón es aquella que ya he dicho, pero es que en realidad esto no es más que una primera anécdota, porque si se fijan en el escudo de Portugal, no ya en el de Ceuta, sino en el escudo de Portugal, esos castillos amarillos sobre fondo rojo se representan ¿a qué? Castilla. A Castilla. ¿Por qué? Porque Alfonso III, que es Alfonso III de Portugal, que es el que los impone en el escudo, estaba muy orgulloso de ser hijo de Urraca, hija de Alfonso VIII. Es decir, él decía que él era castellano también y tenía toda la razón. Como encima las dos dinastías eran prácticamente la misma, eran los Borgoña, porque las dos hijas de Alfonso VI se habían casado con dos duques con dos borgoñones, con Ramiro y con Enrique, pues encima es que eran parientes continuos, porque el grado de interrelación de las casas reinantes de Portugal y Castilla es enorme. Esta siguiente imagen, se la voy a ampliar un poco, no hace falta que lo lean, en esta imagen solo tienen que fijarse en los colores. La banda de la izquierda, esta, son los reyes de Portugal, que es lo que importa en este dibujo, en este esquema. Lo amarillo son personas, entre ellas reyes, personas de la realeza o personas notables de Castilla que se casan con portugueses. Los rojos son de Aragón, que también se casan con portugueses, muchas infantas, muchas princesas, muchas personas notables. Y es que cuando uno mira con quién se han casado los reyes de Portugal, prácticamente no se han casado nada más que con algunas aragonesas, un montón de castellanas y muchas portuguesas se han casado también. En fin, podrían verlo, pero es que no tendríamos mucho tiempo de explicarlo. En concreto, voy a ampliarlo un momento nada más, y aquí tienen a Alfonso III. Alfonso III es este, Alfonso III es hijo de Urraca y Urraca es hija de Alfonso VIII. Ahí está. Esta es la razón familiar por la que Alfonso III impone los escudos de la Casa de Castilla. Como decía, yo tengo para mí, en fin, lo he estudiado, no voy a entrar en detalles, pero yo tengo para mí que él lo que quería decir es, un momento, que algún día me puede tocar a mí o a mis hijos, a mis descendientes, el trono de Castilla. Fue lo que pasó con Felipe II. Sí. Y es lo que pasaba continuamente, estaban todo el día haciendo eso. ¿Por qué? Porque lo que querían unos a otros eran no conquistar, sino sencillamente heredar el reino vecino, porque lo consideraban de su familia, lo consideraban de su patrimonio. No le había tocado a ellos porque no eran los primogénitos, etcétera, etcétera, o porque habían perdido alguna batalla, y tal. En ese sentido hay que entender al Jugarrota. ¿Qué es el Jugarrota? Es una pelea dinástica portuguesa en la que interviene Castilla entre dos facciones. Pierde la facción que apoyaba a Castilla y parece que es que Portugal rechaza a España. No vamos a ver, como mucho rechazaría a Castilla, pero ni eso, porque Castilla apoyaba a un pretendiente. Bueno, resulta que era castellano, pero ¿qué le vamos a hacer? Era de la misma familia, tenía el mismo derecho o más. Bien, si bajamos un poco más, ya me paso a la transparencia siguiente. Si nos vamos al fondo del todo, entonces ahí es donde ya todo ese esfuerzo de mantener las familias unidas, que cuando Juan I, que es el que inaugura la Casa de Avis, porque él es hijo bastardo del rey que muere sin herencia, Fernando I, este señor de la Casa de Avis es verdad que se casa con una Lancaster para conseguir apoyo de los ingleses y de los franceses, etcétera, etcétera, interesadísimos en que no se completara la unidad de España, por supuesto. Entonces, él se casa con una Lancaster, pero a su hijo lo casa ya con otra castellana. ¿Por qué? Porque la tentación de los portugueses de heredar Castilla fue una pulsión permanente, todo el tiempo. La misma pulsión que los castellanos de heredar Portugal, por supuesto. Y eso fue lo que produjo, de vez en cuando, algunos conflictos. Pero no eran más que conflictos familiares. Bien, aquí abajo hay un señor, que es Miguel de la Paz, que es este señor que está aquí. Miguel de la Paz era hijo de Manuel I, pero también hijo de una de las hijas de los reyes católicos, y por tanto era nieto de los reyes católicos. Este señor nació, este chico, niño, nació en 1498 y fue jurado heredero por las cortes respectivas de Portugal, de Castilla y de Aragón.
de los 3 reinos principales. Les he dicho antes, y no lo he terminado de explicar, que se hablaba de los 5 reinos de España. Los 5 reinos inicialmente eran Castilla, León, Portugal, Navarra y Aragón. Cuando Castilla y León ya se unen y ya solo se habla del reino de Castilla o de la corona de Castilla, alguien bastante espabilado dice, oye tú, que Granada, que todavía no lo hemos conquistado, también es un reino y también es español por mucho que sea musulmán. Y entonces se sigue utilizando la expresión de los 5 reinos con Portugal, Castilla, Navarra, Aragón y Granada. Luego Granada y Navarra quedan incorporados más o menos, bueno, más que menos, a la corona de Castilla una vez que se conquistan respectivamente, y hay que recordar que Navarra se conquista ya en el siglo XVI, ¿eh? Vamos, no se conquista, se incorpora. Entonces, digamos que esos 5 reinos medievales se convierten en 3, Portugal, Castilla y Aragón. Bien, pues este señor hubiera sido el verdadero a mi modo de ver, el verdadero primer rey de España. Los reyes católicos les tentaron con que se titularan oficialmente reyes de España, pero dijeron no, que no somos reyes de Portugal. Hubo discusiones de esas de que, oiga, usted no se puede llamar rey de España. Los portugueses protestaron hasta el Tratado de Utrecht en 1714 que el rey de Madrid dijera que era el rey de España. Decía, no, usted es el rey de Aragón, de Castilla, pero no de España porque usted no es el rey de Portugal. A partir de entonces dejan de decirlo. ¿Por qué? Hombre, porque los ingleses y los franceses decían, ¿cómo? ¿Que sois españoles? Ah, pero creíamos que erais distintos. Y entonces dicen, hombre, si queremos seguir siendo independientes, tendremos que decir que no somos españoles. Eso no empieza hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII ellos son españoles. Por eso, Magallanes, en su tiempo, era español. Hoy no podemos decir que era español de hoy, pero es que él no nació en este siglo, ni en el anterior, nació en el siglo XV. No solo Magallanes era español, Vasco de Gama era español, y todos los portugueses, todos los reyes portugueses. Así que esa es la tesis que yo, sobre todo, digo. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que solo estar orgullosos de lo que hicieron los castellanos y los aragoneses? ¿Por qué no podemos estar orgullosos de lo que hicieron también los portugueses? Porque ahí está la clave de lo que he dicho antes. Si estamos orgullosos no solo de que descubrimos América y fuimos los primeros que dimos la vuelta al mundo y encontramos el tornaviaje, es que encima decimos, oye, y si contamos a los portugueses, aquellos españoles, ¿qué hicieron? Abrazaron el mundo. Y a mí me da una pena enorme que no lo vayamos diciendo por el mundo. Pero claro, como estamos peleados un poco al principio, porque esta pelea inicial que he contado del New York Times, claro, España dice, que fue España. Vamos a ver, Magallanes era español. Pero hay que reconocer que los portugueses también, cuando quieren, también son de armas tomar. Porque yo mismo vi lo que denunció esta Elvira Rocabarea, que denunció que los portugueses se querían hacer dueños de la vuelta al mundo. Y es verdad, uno pudo ver, yo lo pude ver igual que ella, que en una página web de la Armada portuguesa, pues prácticamente era una empresa portuguesa. Eso lo quitaron en cuanto se lo pedimos y lo que pasa es que, claro, siempre hay gente para todo. Bueno, termino con este cuadro, vuelvo al cuadro señalando que Felipe II fue entonces, en ausencia de que llegara a ser Miguel de la Paz, que se murió en 1500, esa fue la desgracia, pues el siguiente que le tocó hacer ese trabajo fue Felipe II. Felipe II fue tan rey de Portugal con el mismo derecho que de Aragón y de Castilla. ¿O es que Carlos I era español, nacido en España? No, Carlos I era un señor que vino de Flandes. ¿Por qué vino de Flandes y se hizo rey de Castilla y Aragón? Porque heredó, pero de español no tenía nada, ni hablaba castellano, ni valenciano, ni catalán, ni portugués, ni nada. Bueno, vuelvo a Camões, Luis Camões, por si falta decir algo al respecto. Luis Camões dice, aquellos hombres que fueron, estoy haciendo portuñol, aquellos hombres que llegaron a India eran una xente fortísima de España. Y en otro punto dice, que vuelve uno de los portugueses y dice, por fin veo terras de España, areas, playas de Portugal. Lo dice Camões, que es el mayor poeta portugués. Lo decían también los españoles, por supuesto. En 1600, Herrera, Antonio de Herrera, escribió la descripción de las Indias Occidentales. ¿Y qué decía? Pues que las Indias Occidentales, ¿de quién son? O sea, es que parece como que no tenía cada uno
patria chica y estar orgulloso de que yo soy castellano y tú eres portugués y tal. Aquí tenemos, en la descripción, se lo leo yo porque no se ve muy bien. Bueno, voy a aumentarlo un poco. No, lo leo yo mejor, aunque yo tampoco lo veo. Lo veo bien aquí, así que lo voy a aumentar de todas maneras. En este arte, el de navegar, han hecho ventaja los españoles a todas las naciones del mundo. Ah, dice españoles. Sí, sí, claro que dice españoles. Porque reinando en Castilla y León, los esclarecidos reyes católicos, don Fernando y doña Sierra, no dicen España, dicen Castilla y Aragón. Y en Portugal, don Juan II, dicho el pelícano, el que siempre fuera digno de memoria, eso es España, esos son los españoles, los castellanos, los aragoneses y los portugueses. Don Cristóbal Colón, primero almirante de las Indias, habiendo vivido muchos años avecindado y casado en España, Colón se avecindó y se casó en Portugal. Y Herrera dice en España. Entonces no había ninguna duda. Y nos hemos olvidado. Ahora ya no se nos ocurre. Claro que hoy en día no podemos hablar en esos términos de la actualidad. Pero ¿por qué aplicamos la actualidad al pasado? Es como si llamamos italianos a los romanos del Imperio Romano. No está bien. Hay que decir que eran romanos, ¿a que sí? A pesar de que los romanos de hoy son los de una ciudad. Bien. ¿Qué más puedo contar aquí? Bien, entramos entonces ya, una vez que hemos hecho la explicación general de los antecedentes, de lo que eran, de que España era todo y de que se sentían muy amigos. Ahora voy a explicar en el detalle de que las peleas que tenían eran las peleas de todas las familias. Peleas de familias, no eran odios ni mucho menos. No digamos aún entre la gente de la calle, porque todavía los reyes se peleaban por la herencia, como en todas las familias, pero la gente de la calle de eso no iba. Les importaba un bledo quién era el rey, a la gente de aquel tiempo. Bien, bueno, quizá he exagerado un poco, pero no mucho. Bien, ¿dónde empieza la historia de la máxima amistad entre Castilla y Portugal? Cuando hay que nombrar rey o sucesor de Enrique IV, se produce la guerra civil castellana entre los partidarios de Isabel, luego la católica, y de Juana, mal llamada o llamada la Beltraneja. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el conflicto intercastellano se convirtió en interreinos, y Fernando de Aragón, empujado por su padre, por supuesto, se había ya casado con Isabel, con mucha previsión, y defiende los derechos de Isabel con armas también de Aragón, y Juan II de Portugal pues hace lo contrario, perdón, Alfonso V de Portugal hace lo contrario porque apoya a la Beltraneja. Los dos lo que querían era ser rey de Castilla. ¿Quién lo consigue? Fernando. Pero Alfonso V lo intentó, prometió casarse con la Beltraneja. Dicen muchos libros que se casó, yo creo que sencillamente dijo que si ganaba, se casaba con ella. La pobre Juana tuvo que meterse en un convento porque el rey, en cuanto vio que no ganaba, se fue. Bien, entonces, hacen un acuerdo de paz, el acuerdo de Alcasovas, 1478, o 79 quizá. Vale, paces, no tenemos que pelearnos. Fernando, tú eres el rey de Castilla. Y dice, vale, pero yo me quedo con el Atlántico. Este es el acuerdo. El acuerdo, Alcasovas, 1478, es que a Castilla, Portugal solo le reconoce la soberanía sobre las Canarias, que habían estado bastante en disputa. En cambio, Portugal se queda con Azores, Madeira y Cabo Verde. Y Castilla acepta que no puede disputarles esa propiedad. Pero no solo eso, sino que encima los portugueses dicen, y no podéis bajar hacia el sur contra Guinea. Eso es de Portugal. Los castellanos habían estado ya en Guinea y había habido una batalla en aquella guerra civil, una batalla naval en el Golfo de Guinea entre andaluces, castellanos, y portugueses. Dicen, no, es que los portugueses iban por delante en los descubrimientos. Dice, sí, pero los castellanos estaban donde estaban ellos, ahí en el Golfo de Guinea, en 1478. Bien, este es un tratado, este es el primero de 3 tratados, absoluto monumento, el conjunto de los 3 tratados, absoluto monumento de la concordia de 2 reinos, como yo creo que no hay en Europa en aquel tiempo. Castilla y Portugal se llevaban a las mil maravillas. El acuerdo es entre Castilla y Portugal, no Aragón, estaba allí porque había ganado la guerra y Fernando acaba siendo también rey de Aragón, después de esta fecha. Pero el acuerdo es entre Castilla y Portugal. Y por eso ahí ven los escudos de Portugal en África. Bien, ¿qué es lo que pasó? Pues que Colón, no voy a entrar en ello, pero ya saben que Colón, poco después de esto, bueno, 14 años después, se fue para las Indias y descubrió América.
Y eso obligó, aquí tienen a Colón descubriendo América, y entonces eso obligó a trazar una línea, esto es un mapa portugués, el mapa de Cantino, pero que es de 1502, si no me equivoco, trazaron una línea por la cual dijeron, ya no es que no puedas bajar al sur, venga, te voy a reconocer que estas islas son tuyas, dijo el rey de Portugal, te voy a reconocer que estas islas son tuyas, pero todas las tierras y costas de toda esta zona son mías, Portugal. Es decir, Portugal seguía quedándose con lo mejor, ya antes se había quedado con lo mejor, que era el camino a la India, y cuando Colón descubre lo que llamó las Indias, Portugal dijo, a ver, ¿cuánto tiempo has tardado en llegar allí? Y dijo, 20 días, 30 días, ida, y 30 días vuelta. Y el rey de Portugal dijo, buah, eso no son las Indias, eso es otra cosa. Y entonces le dijeron a los reyes de Portugal, de Castilla, bueno, vale, podéis quedaros con esto porque para ellos eso no valía nada. Y efectivamente, no valió nada hasta que aparecieron las minas de plata de Zacatecas y de Nueva España y de Perú, que eso no fue hasta los años 20 y 30 del siglo XVI. Entonces los portugueses seguían reservándose lo mejor del pastel del acuerdo. Este es el acuerdo de Tordesillas, por eso a este meridiano le llamamos el meridiano de Tordesillas. No es el que está pintado en la carta de Juan de la Cosa, por más que lo digan grandes expertos. Este sí, ahí lo pone, el meridiano de demarcación entre Castilla y Portugal, no entre España y Portugal, entre Castilla y Portugal. No se le ocurre a nadie poner aquí en este tiempo España y Portugal, jamás, por lo que yo digo. Bien, ¿y entonces qué es lo que pasa? Pues ¿qué pasa? Pues que Vasco de Gama se va para la India y detrás de él van todos los portugueses, montan las factorías, derrotan a los turcos, los echan del Índico. Una historia que nosotros ignoramos en España en general. Hay gente que no sabe quién era Elcano aquí en España, pero es que ya el caso de la historia de Portugal, nuestros hermanos, que entonces eran españoles, prácticamente no lo sabe nadie aquí en España. Se están haciendo de oro y entonces están encantados los portugueses porque siguen dominando el tema. En la India compraban y vendían de todo, sobre todo compraban, de todo, no especias, de todo, marfiles, sedas, telas, piedras preciosas, todo, compraban de todo. Lo digo porque hay demasiada insistencia en que el objetivo era encontrar las especias. Ahora aclararé por qué el objetivo era encontrar las especias para los castellanos. Los portugueses, las especias eran uno más de las mercancías que se traían de la India. Bueno, este mapa está pintado a la vuelta del Cano. No voy a entrar en el viaje porque ya lo conocen ustedes perfectamente, los detalles del viaje del Cano, de Magallanes y el Cano. Ese no es el meridiano de Tordesillas. Este que está marcado ahí en el mapa, ese no es el meridiano de Tordesillas. Esta es una marca meramente geográfica, para que no se confundan. El meridiano de Tordesillas lo ven marcado ahí con una bandera de Portugal y una bandera de Castilla. Eso es lo que marca el meridiano de Tordesillas. Más claro no puede estar. Este es el Maluco, las Islas Molucas que llamamos hoy en día. Ya saben que es porque los ingleses no pueden producir maluco y entonces tienen que decir Molucas, y como nos dominan en la propaganda, pues nada, todos a decir Molucas, pero entonces se decía Maluco, en las Islas de las Especias, que básicamente era lo que era el objetivo de Magallanes. Lo importante de las Islas Molucas, y a lo que va a lo de las especias, es que producían muchas especias, pero curiosamente cuando miramos aquí y aplicamos el Tratado de Tordesillas, resulta, a ver si lo explico bien, esa línea azul tiene una bandera aquí, que es la que marca esta línea azul, es una bandera de Castilla, es decir, todo esto era lo que correspondía a Castilla según el Tratado de Tordesillas, y lo siguiente era lo que le correspondía, ahí dice que, ¿qué es lo que dice? Dice que Juan Sebastián Elcano volvió diciendo del viaje que el Maluco estaba en esta longitud, estaba en este lado de la raya. Fue importante la pretensión de Juan Sebastián Elcano cuando volvió, que dijo, sí, seguro, están en nuestra demarcación. Ese fue el conflicto con Portugal, y se mantuvo el conflicto, porque aunque Juan Sebastián Elcano dijo eso, la ciencia de entonces no daba para afirmarlo taxativamente. Y como encima se habían ido muriendo los verdaderos cosmógrafos de la expedición, Juan Sebastián Elcano y Ginés de Mafra y el otro, y Albo, no tenían capacidad para hacer el cálculo muy sofisticado que había que hacer para determinar esto. Pero ese fue el único conflicto que hubo con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, que la empresa era para ir a descubrir el Maluco
para que se lo quedara el rey de Castilla. Este mapa es una pretensión de que el maluco correspondía a España. Perdón, hasta yo cometo el error. A Castilla. Bien. El maluco aparece también en el otro lado, porque es un mapa que se solapa, pero la bandera de abajo, esta bandera de aquí, es una bandera de Castilla. O sea, sí. O sea, que tenemos aquí una pretensión de que el objetivo del viaje era ir a tomar posesión, algo que Castilla decía que era de Castilla, Portugal decía que era de Portugal. Bien, esta raya amarilla es lo que la gente cree que era la misión. La misión era encontrar una ruta por el oeste. Hay que decir que la ruta por el este era más corta, por geografía. La línea verde es más corta, incluso con la pretensión castellana de que el maluco estaba en la zona castellana. Los portugueses decían que no, que estaba más allá, y por tanto no le correspondía a Castilla sino a Portugal. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué tenían que ir por el oeste? Si era más corto por el este. Ah, porque Tordesillas lo impedía, porque como ha repartido el mundo, por aquí solo podían navegar los portugueses. No, mentira. Los castellanos podían navegar por los océanos de la demarcación portuguesa, porque el Tratado de Tordesillas solamente reparte tierras y costas y islas. Y los mares adyacentes, solo los mares, lo que hoy llamaríamos aguas territoriales. Los océanos eran de libre navegación. Y el Tratado de Tordesillas lo dice expresamente, pero nadie lo lee. Claro que los barcos castellanos pueden navegar por las aguas de la demarcación portuguesa, con una condición, que sea para ir a su demarcación. ¿Vale? Bueno, la realidad es que es curioso, es que resulta que cuando sale Juan Sebastián Elcano en su segundo viaje en la expedición al mando de Loaysa, consta que Loaysa pensaba ir por el camino más corto, por el camino portugués, lo cual demuestra directamente que es una falacia decir que no podían ir por el camino portugués. Claro que podían. No solo podían, sino que es lo que Loaysa iba a hacer. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Juan Sebastián Elcano, que iba más o menos de segundo, esto es lo que pensaba hacer Loaysa, y Juan Sebastián Elcano le dice, no, hombre, no, que yo conozco un camino, que yo fui con Magallanes, y pasamos por el sur de América. Y el caso es que Elcano convence a Loaysa de que vayan por allí. Y efectivamente, Elcano se muere en el Mar del Sur, hoy llamado Pacífico, por haberse metido por allí. Bueno, no por haberse metido por allí, quiero decir que se muere porque si hubiera ido por el otro camino, pues no se hubiera muerto en el Pacífico. Si se hubiera muerto. No solo Loaysa iba a ir por el este, lo cual claramente demuestra que claro que podían ir por el este, sino que es que resulta que las capitulaciones, esto va para Tomás Mazón, Tomás Mazón anda buscando piezas para hacer un puzzle, igual que todo el mundo, y yo también. Y aquí le ofrezco a Tomás una pieza que le dije el otro día que se la iba a dar hoy y que él de alguna manera estará escuchando. Las capitulaciones de Magallanes con el rey de España, de Castilla, dicen que va a ir por el este. Es decir, todo eso de que dicen, de que todo el mundo dice que va a ir por el oeste, sencillamente es falso. El plan era ir por el este, y a mi modo de ver eso es lo que causa el motín. La mayor parte de los autores dicen, no, es que no les decía la derrota. Vamos a ver, si el plan hubiera sido ir por el oeste, ¿qué derrota les iba a dar si no sabía dónde estaba el paso? ¿Cómo les iba a dar la derrota? La realidad es la contraria. La realidad es que los capitanes sabían que las capitulaciones decían que vas a ir por el este, y no iba por el este. Iba por el este mientras iba bajando por Brasil, porque para ir al Cabo de Buena Esperanza hay que acercarse a Brasil, cosa que también la mayor parte de la gente ignora, en barcos de vela, claro. Entonces, mientras fueron por Brasil, bueno, todo iba bien, pero cuando baja a la Patagonia es cuando le dicen, oye, capitán general, tú, que no estás obedeciendo al rey, y es cuando se alzan contra él. Eso sí que tiene lógica. No tiene lógica que se alzaran porque no les decía la derrota. ¿Pero qué derrota? Sí, estamos diciendo que iba a ir a abrir una ruta que no conocía. Hombre, y además es que lo que tiene lógica es que los capitanes se enrolaron porque dijeron, vale, vamos por un camino conocido, que los portugueses ya lo saben, se puede hacer. No, que no podía ir. Claro que podía ir, ya lo he dicho. Tordesillas, claro que lo perdía. Bien, esto es un poco una primicia. Hasta ahora yo venía diciendo que parece que iban a ir por este. Pero es que el otro día leí las capitulaciones y bien leídas resulta que dicen lo contrario de lo que todo el mundo cree. Bien, vamos a ir rápido porque ya me he comido casi todo el tiempo. Este mapa les he dicho que es de 1529, lo conoce todo el mundo, es el mapa de Diego Rivero, un portugués
Un portugués es el que pone aquí que el maluco le correspondía a Castilla. Un portugués que se pasa con toda libertad a Castilla sin que pase nada, sin que nadie se extrañe. Porque en aquel momento todos los portugueses que querían mejorar su vida, pues si no les iba bien en Portugal, ¿qué hacían? Pues iban a Castilla, que hablaban prácticamente el mismo idioma, eran igual de católicos, eran de la misma familia, eran hermanos de toda la vida, habían hecho la Reconquista juntos, eran españoles todos, se pasan con total libertad. Diego Gómez deserta de Magallanes, es portugués. Gonzalo Gómez de Espinosa es el que mata a Mendoza, es castellano. No, es que era portugueses contra españoles, no, sería portugueses contra castellanos, pero no, es las rencillas, las familias y la trampa de Magallanes, que le había dicho al rey que iba a ir por el este, un viaje fácil, para tomar posesión del Maluco, determinar que efectivamente era castellano y volver con especias y aquí paz y después gloria. Pues no, se puso a buscar un paso y como lo encontró, ahora todos creemos, y como lo encontró, y los 3 capitanes que se le opusieron no volvieron, contando por qué se rebelaron, entonces ¿qué es lo que pasa? Que ahora todos creemos que es que el propósito conocido por todos era que iba a ir por el oeste. No, ese propósito para mí, repito que estos son mis opiniones personales, son mis opiniones personales. Bueno, este es el mapa. He dicho que el anterior era el mapa de 1529, 7 años después de que volvieran de la vuelta al mundo. Este que tiene en la imagen es el Kunstmann 4, que todos los especialistas dicen que es de 1519 y que es el mapa que le presentaron al rey para convencerle. Otra vez, aquí pasa lo mismo. Aquí, bueno, primero les pongo las banderas de Castilla, de los barcos. Estas son, bueno, esto es de la carta de Juan de la Cosa, pero son banderas de Castilla igual que las que hay en este mapa. De Castilla. Aquí creo que he puesto la línea, esta es la línea de marcación de Tordesillas. Y esto es para, sí, las Molucas son las amarillas de aquí, estas están en el mismo sitio que en el otro mapa. Es decir, el otro mapa es una copia de este, con la única diferencia que en este mapa, como es de antes de la vuelta, no aparece la Patagonia. En el otro sí que aparece la Patagonia porque es después, lo que llamamos ahora Patagonia, porque es después del viaje. Pero si yo marco estos trozos de tierra y los pongo sobre el mapa anterior, son muy parecidos. Es decir, el mapa está diseñado uno basándose en el otro. ¿Y cuál es la característica de los dos? Que el Océano Pacífico está entero. Dicen, no, es que creían que la Tierra era mucho más pequeña. Ya no voy a insistir porque se me acaba el tiempo, pero sencillamente, Magallanes tiene toda la pinta, y sobre todo Falero, y sobre todo el rey de Portugal, y sobre todo todos los que de verdad sabían, tiene toda la pinta que sabían perfectamente cuál era el tamaño de la tierra. Bueno, ya terminando, el tercer tratado es el de Zaragoza, que se hace precisamente en 1529, que es volver a poner de actualizar el de Tordesillas, porque el antemeridiano de Tordesillas no se podía calcular, porque no se reunieron, trataron de determinarlo y no se pusieron de acuerdo científicamente. Con lo cual, establecieron un acuerdo por el cual esta es la línea contraria. ¿Para qué? Para que Portugal se quedara con el Maluco, 1529, estos 7 años después de la vuelta al mundo. Al final, el Carlos I dice, bueno, yo estoy sacando plata ya a montones de Perú y de México. Mira, primo, hermano, primo, cuñado, eran concuñados. Mira, quédatela tú, pero me las pagas. El rey de Portugal se las pagó, Juan III se las pagó y tal. Entonces, este es el dibujo que ponen en la Wikipedia. Le he quitado donde pone España. Bueno, no lo he puesto bien, sí. Bueno, yo quería haber quitado... esa cruz tenía que estar... Esa cruz tenía que estar aquí, donde pone España, es Castilla. No es entre Castilla y España, no, es entre Castilla y Portugal. Bien, la curiosidad es que esta línea y esta, hoy día, esto es la frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Y esta es la frontera entre Nueva Gales del Sur y el resto y los siguientes estados australianos. Es decir, que el antemeridiano de Tordesillas hoy sigue estando entre comillas, en función para otros usos, y es heredero, esas fronteras son herederas de tal. Bueno, me salto estas cositas que son para decir, bueno, esta, también para Tomás. Tomás ha publicado esta carta que era la de los 2 desertores que los portugueses apresan en Timor, y dice,
En la traducción al castellano dice, esto es lo que dice la ficha, esto es lo que dice la ficha del archivo de la Torre del Tombo en Lisboa. Dice, traducción al castellano y comentario de documento de autores das preguntas que se hicieran a dois españois. Ah, pero entonces, ¿los portugueses llamaban españoles a los castellanos? No. Cuando uno lee el texto, en el texto son castellanos. Pero como esto está escrito en el siglo XX, esta ficha, ya la ponen en tal. Hay varios ejemplos de esto, pero para no extendernos, pues no voy a insistir en ellos. Bueno, en el momento Monumenta Herniciana, lo mismo, que le recomienda al rey de Portugal que se lleve bien con los reyes españoles, y en la traducción de arriba, que es la que también está hecho modernamente, dice península. Oiga, que en el texto original dice españoles. Oye, que tenéis que llevaros bien entre los reinos españoles, incluido Portugal. Modernamente le ponen entre los reinos de la península. Está lleno de ejemplos de ese tipo. Bueno, entonces, en definitiva, yo hago una interpretación más realista. Esto es lo que puse al principio. Para mí, Portugal y Castilla se repartieron los descubrimientos con 3 fantásticos acuerdos que incluso, como he dicho, tienen consecuencias vigentes hoy todavía. ¿El objetivo de descubrir una nueva ruta? No. Muy probablemente, bueno, he mantenido el texto anterior, muy probablemente el plan inicial era ir por la ruta portuguesa. Lo dicen las capitulaciones. ¿Para arrebatar a los portugueses el monopolio de las especias? No. Para descubrir y, por tanto, incorporar a su posesión lo que por Tordesillas le correspondía a Castilla. Los portugueses pensaban que no le correspondía y esa fue la fricción, una fricción por un pequeño territorio, como Olivenza hoy en día. Sí, sí, Y Portugal envió armadas para impedir que Magallanes llegara a su objetivo. No he tenido tiempo para explicarlo. No. La armada que Magallanes trata de evitar, que cuando va a pasar por Canarias, que cuentan que paró en Tenerife, eso era la armada de la India de todos los años que mandaba Portugal. Hombre, a Magallanes lo estaba buscando el rey de Portugal porque se había ido con un secreto, probablemente. Y entonces no quería encontrarse con portugueses. Eso es verdad. Él, no la armada de Castilla. Y yo creo que con esto puedo dar. Portugués solo trataba de que se cumpliera con Tordesillas. ¿La expedición reveló el verdadero tamaño de la Tierra? No. Magallanes ya sabía la dimensión del Pacífico antes de salir. Esta es la última hoja del cómic que hemos hecho en el Ministerio de Defensa sobre la Vuelta al Mundo, y ahí tienen a Juan Sebastián Elcano y a Magallanes, los dos ya en el cielo, viendo una isla del Pacífico, diciendo que juntos hicieron historia, los dos juntos. Y para terminar, en el Palacio de Cibeles, ahí está Magallanes, ahí está Colón y ahí está Elcano. Magallanes está en un puesto prominente. Esto se edificó a principios del siglo XX, más o menos cuando le pusimos a Elcano el nombre un poco de casualidad. Y bueno, esto es lo que sería el mundo conquistado por los españoles, si consideráramos también a los portugueses a la vez, que es el mayor imperio marítimo que había existido hasta entonces. Y con esto he terminado. Me he comido casi todo el tiempo. Muchas gracias por su atención. Pues bien, después de esta intervención que, en fin, nos ha dejado un poco sorprendido porque las manifestaciones de la pelea esta tradicional parece que tenían otras justificaciones, esta especie de enemistad creada. Pasamos a este pequeño turno de preguntas por si alguien quiere aclarar. Bien, adelante. Por mí de viva voz. Buenas noches, agradecerle su punto de vista, su disertación. He aprendido. Me gustaría hacerle una pregunta y es si ha leído, supongo que sí, la obra sobre Magallanes de Stefan Zweig. ¿La conoce? ¿La ha leído? La conozco, pero ni la he leído ni la pienso leer. Ahí empezamos. Stefan Zweig se basa en Pigafetta. Pigafetta es muy poco fiable y todavía, igual que ahora hemos dicho, o he dicho yo, que las capitulaciones no dicen lo que todo el mundo cree que dice, sino que dicen prácticamente lo contrario, ya hablaremos de Pigafetta. Pero desde luego yo a Pigafetta le doy muy poco crédito y menos aún le doy a Stefan Zweig, que solo estudió a Pigafetta y que encima tenía una enemiga a España, Stefan Zweig, pero vamos, clarísima, de raza. Perdón, puede que fuera víctima de la leyenda negra
me refiero al propio Stefan Zweig. Bueno. Pero, hombre... Perdón, es una manera muy piadosa de decirlo. Despachar así a un intelectual de esa relevancia yo no me atrevería, pero bueno, vale, correcto. Me gustaría que abundara, usted ha hablado de Falero. Sí. Muy de... Sí, sí. Me gustaría que abundara un poquito, me explicara si realmente Magallanes puede estar documentado o no, que lo engañó y lo dejó en Sevilla un poco, qué conocimiento, qué tipo de matemático, de intelectual era, y después también, si le parece, me gustaría que también tratara, ya que se dedica un poco a la investigación, la Real Sociedad de Matemáticos que creó Felipe II y por qué no, si estaba un poco enfrentada con los cosmógrafos y matemáticos de la Casa de la Contratación en Sevilla o no, o fue una decisión del rey, que parece que cuando él ya muere esa sociedad no sigue adelante. Bueno, empiezo por la última. Casi no sé nada del tema, tengo un conocimiento superficial. Evidentemente sí que puedo apuntar que en ese tipo de conflictos había 1000 cosas por debajo de lo que hoy sabemos. La Casa Contratación, bueno, yo estudié a Pedro Menéndez de Avilés, tenía unas peleas con Pedro Menéndez de Avilés, que ahora lo ponemos, ahora es un héroe nuestro, enormes, lo metía preso cada 2 por 3. Entonces, ¿quién tenía razón? Bueno, probablemente la Casa Contratación tenía sus intereses, por supuesto, y tenía sus razones, naturalmente, y los pleitos acababan en lo que acababa. Ya sabemos que cuando uno va ante un juez, ya veremos lo que dice cada abogado, cada defensor. Sí, sí. Pero no sé mucho más del tema. También puedo apuntar, es que realmente no sé muy bien cuál fue el conflicto, pero sí que puedo decir que el Tratado de Zaragoza se firmó, como he dicho antes, porque no fueron capaces de resolver científicamente el problema de la longitud. Y por lo tanto, no había manera de llegar a acuerdo. No sé si se puede aplicar lo mismo a esto. El caso de Falero tiene que ver con el tema, porque Falero lo que era un cosmógrafo, era un sabio. Magallanes era un capitán. No era ni siquiera un piloto ni un navegante, no había sido nunca maestre de barco, no había sido piloto. Él era un capitán, era un noble, era un hidalgo, y él sabía mandar. Y bueno, y tenía una ambición enorme y era un hombre muy echado para adelante. Falero, a mi modo de ver, pero tampoco sé mucho del tema, era realmente el que vino, un poco, que pudo convencer a Carlos I de que el maluco le correspondía a Castilla. Luego ya hemos visto que no había manera científica de poner de acuerdo a todo el mundo, y no se puso de acuerdo a todo el mundo. ¿Por qué no va Falero en la expedición? Para mí todavía es un arcano, no sé. Ahora, lo que me pide el cuerpo pensar es que Portugal... ¿Por qué persigue Portugal a Magallanes? Porque Magallanes el equipo de Magallanes se debió de llevar información valiosa de la que custodiaba Portugal con uñas y dientes. Portugal se distinguía entonces por mantener sus secretos excelentemente bien. Yo creo que tan bien mantuvo sus secretos que luego hubo los incendios que hubo en los archivos, que sencillamente ahora ni siquiera saben lo que sabían. Por eso cuando yo digo que creo que sabían perfectamente el tamaño de la Tierra, lo tengo que deducir, por ejemplo, del mapa de Kuzman, porque ellos no lo decían. El mapa de Kuzman se lo presentaron a Carlos I, nada más, era un secreto. Ahora lo conocemos porque salió a la luz 300 años después. O sea que me da la impresión de que quizá Falero es víctima de esos intentos de volver a llevar a Magallanes a Portugal, que no era que los castellanos no fueran a descubrir el maluco, era que, oye, cuidado, que luego, que si van a llegar al maluco, vamos a tener que discutir con ellos y vamos a tener que ir ante el Papa, ante no sé qué, árbitros y tal. Y entonces, Magallanes, Falero, era una persona importante. Cuando ya Falero, entre todos, no se sabe muy bien quién, lo desembarcan de la empresa, yo creo que Portugal respira un poco tranquilo, dice, bueno, entonces que vayan, o sea, le importa menos porque dice, bueno, ya no tengo el problema de que este tío que sabe un montón de cosas vaya a demostrar, vaya a ponerse, vaya a aportar datos, ¿no? Y por último, la primera pregunta era, ya no me acuerdo. Había leído... Stefan Zweig. Bueno, yo... Ese me ha contestado. Sí, exacto. No, pero quería apuntar...
la contratación... Sí, pero ya le he dicho que no sé, que no le puedo decir. Sé que la Casa de Contratación tuvo siempre muchos problemas con muchas personas. Había mucho dinero en juego, había muchos derechos, había muchas cosas que regular y evidentemente la Casa de Contratación tenía litigios con todo el mundo. Y en cuanto a Alonso de Santa Cruz, que se comenta que Felipe, que tenía también bastante, porque parece que el problema era la longitud, que la latitud, y era un poco... Claro, pero se muere. Con las dos grandes escuelas. Pero se murió. Era un poco el recambio de Falero. Era el recambio de Falero, pero se murió. Eso es. Y entonces, de Alonso de Santa Cruz, de este señor, es cierto que lo que se comenta, que Felipe II no lo dejó publicar sus conclusiones sobre la longitud y que ha aparecido años 20 del pasado siglo en la Biblioteca Nacional. ¿Sí? No lo puedo afirmar, no me lo sé del todo, pero no me extrañaría nada por lo que he dicho. Los portugueses guardaban los secretos maravillosamente, los castellanos no tanto, pero también querían guardarlos, y se prohibió publicar a muchos autores precisamente para que no se supieran esos adelantos. Y que se pudiera publicar muchos años después ha pasado muchas veces. No garantizo que fuera el caso de Alonso de Santa Cruz porque no me lo sé, pero no me extrañaría nada. El problema de la longitud no lo pudo haber resuelto Alonso de Santa Cruz, eso también se lo puedo decir. Léxica común estaría en el camino, parece. ¿No? Bien, vamos a dar oportunidades a otra pregunta, por favor. Luego le contesto directamente. Sí, otra pregunta por ahí, por favor. ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna intervención que hacer? Bien, pues responda, por favor, a... Termino. Enrique. Sí, yo quería... bueno, hay muchas cosas de las que he contado que tenemos que digerir, y me parecen todas muy acertadas, por cierto. Lo que pasa es que muchos, los que hemos estudiado un poco el asunto, siempre pues, nos hemos guiado a lo mejor también mucho por la intuición y por, no sé, por lo que uno deduce cómo pueden ir las cosas, y verdad que muchas veces pues tiene un doble sentido. Yo sí estoy de acuerdo en lo del viaje, de hacerlo por el Cabo de Buena Esperanza. Siempre me pareció que esa era la opción más... Bueno, lo que produce efectivamente el primer conflicto con los capitanes castellanos. O sea que... Pero hay una cosa que quisiera preguntarte. ¿Por qué, sin embargo, con esta relación tan maravillosa, que sí, que yo también estoy de acuerdo, además se dan un montón de casos de personajes que aparentemente eran portugueses y ahora resulta que son castellanos al día siguiente, y cosas de estas emergen un montón, pero sin embargo el interés que tenía el rey que no fuesen determinado número de portugueses. Es decir, eso ahora pues no me encaja muy bien. En un principio se dice que 5, después le aumenta el número cuando Magallanes le dice que no encuentra gente y amplía el número de portugueses. Incluso en los registros en el archivo de India se puede ver fulanito de tal, que era hijo de tal, de vecino de cual, que cobra tanto de tal, nota. Este no va porque es portugués. O sea, claro. Porque después descubre... Entonces, eso sí que me llama ahora la atención después de este punto de vista, ¿no? Pero es lógico, porque esto es como los equipos de fútbol, como esto del Mbappé famoso este. No te lo llevas, acá es mío, que todos los derechos, es que está. Es básicamente eso para mí, ¿eh? El rey de Portugal dijo, oye tú, que eres poderosísimo, tú, que eres el rey de Castilla, de Aragón, eres el señor de los Países Bajos, vas a ser el emperador, ya estaba cantado, el emperador. Dice, oye, no te lleves a mi gente. Básicamente le viene a decir eso. Porque cuando le protesta el embajador portugués a Carlos I, mientras están discutiendo la boda entre el rey portugués y la hermana de Carlos, le viene con esa, digamos, menudencia el embajador portugués. Y Carlos le dice, oye, ¿qué os parece? Y le dice Fonseca, dice, Majestad, dígale que esto está pasando todos los días, pero si él contrata a los castellanos igual que nosotros a los portugueses, cuando viene un portugués lo contratamos, porque había montones de castellanos trabajando para el rey de portugués. Y eso es lo que le dice Carlos I. Le dice, primo, no te enfades, que tú también me lo haces a mí, no pasa nada. Pero claro, es que, como he dicho antes, para mí, Magallanes y el equipo se había traído un montón de secretos o una información privilegiada. Entonces, por eso al final, Carlos, para apaciguar, a mi modo de ver, su relación, que quería mantener una relación lo más amistosa con su hermano, primo, cuñado, pues le dice, vale,
vamos a limitar el número de portugueses porque así el rey de Portugal no me protesta mucho, y ya está. Y luego efectivamente se demuestra que son necesarios porque faltaba gente y tal. Si es verdad que iban a ir por Nueva Esperanza, por el Cabo de Nueva Esperanza, es muy lógico que se apuntaran portugueses y que se quisiera llevar portugueses porque sabían la ruta, etcétera, etcétera. Por supuesto, si iban a ir por el Cabo de Buena Esperanza, que yo ya estoy convencido, entonces la vuelta de Juan Sebastián Elcano es más que lógica, porque probablemente querían volver también por Buena Esperanza. Si iban a ir por Buena Esperanza, volverían también por Buena Esperanza. No conocían el Pacífico y sabían lo grande que era. Sabían lo grande que era. No sé si te satisface la respuesta. Y otra cuestión, ¿qué opinas vamos, Esteban Gómez, algo un tiempo antes que Magallanes, es quien le ofrece el proyecto al rey y lo rechaza? Sin embargo, después se lo aprueba a Magallanes y se dice que parece ser que es que Magallanes aportaba probablemente mejor documentación o simplemente que lo supo contar mejor, ¿no? Porque a lo mejor fue solamente eso. Pero, ¿tú opinas que la deserción de la San Antonio tiene que ver en alguna medida con ese poco de resquemor o de envidia o de celos que pudo tener Esteban Gómez, puesto que de alguna manera Magallanes le había quitado esa posibilidad de haber sido él el que encontrase el estrecho? La pregunta es muy difícil. Yo todavía estoy... Tú has dicho que tenemos que digerirlo. Yo estoy digiriéndolo también, ¿eh? Esto es una primicia, yo todavía lo tengo que escribir. Porque es que hace escasamente un mes o 2 meses leí bien las capitulaciones y digo, aquí está la explicación. Si es que iban a ir por Buena Esperanza. Por eso vuelve Elcano por Buena Esperanza, porque era el plan inicial. No solo por eso, es porque lo manda el monzón, O sea, el viento le obliga a ir al sur y ya está, blanco y en botella. Pensábamos volver por aquí. Hay mucha gente que no se da cuenta que en aquellos tiempos no solo había que seguir las rutas de los vientos, no se podía ir por cualquier lado. Por eso había que bajar a Canarias para ir al Caribe y de vuelta había que pasar por el canal de Bahama. Igual que hoy para los barcos de vela, igual. Pero entonces es que no había motor y había que ir a vela. Por eso había que acercarse a Brasil para ir al Cabo de Buena Esperanza. Y en el Índico no es una circulación permanente como es en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur, sino que es monzón para arriba, monzón para abajo, monzón para arriba, monzón para abajo. Por lo tanto, era además imprescindible saber cuándo llegabas. Por eso las flotas de los portugueses tenían aún más estricto el tiempo en que tenían que salir y volver, porque tenían que bajar hasta el Cabo de Buena Esperanza en la fecha adecuada para que les cogiera el monzón que les llevaba a la India. Y al volver tenían que salir de acuerdo con el tal. Las flotas españolas, las flotas castellanas, lo tenían más fácil porque solo tenían que evitar los temporales de invierno aquí en el Atlántico y los tifones en el Caribe y en tal. Aún así, ajustaron muy bien los tiempos. Bien, estábamos hablando de Esteban Gómez. Yo creo que Esteban Gómez, pero insisto, me acabo de dar, recientemente es que me he dado cuenta de todo esto, entonces todavía estoy atando. Pero la pregunta es muy buena y yo creo que precisamente Esteban Gómez, que era portugués y que se había pasado a Castilla, estaba estupendamente en Castilla, nadie protesta porque Esteban Gómez es portugués, ni no era portugués, ni nada, nadie tiene ningún problema. Y luego encima vuelve de haberse alzado contra su capitán. ¿Y qué pasa? Que el rey Carlos lo manda con una corbeta, con una carabela, a que descubra por el norte. O sea que toda su confianza. ¿Cómo es posible que Carlos premie así a un capitán, a un piloto que se ha alzado contra su capitán? Eso es pena de muerte. Claro. Probablemente porque la razón por la que vuelve Esteban Gómez es porque no quiere ser cómplice de lo que había pasado, que era que Magallanes, en contra de las instrucciones que había firmado con el rey, buscó un paso y se fue. Y este dijo, a mí no me pillan esto, yo me vuelvo y se lo cuento todo al rey. Claro, lo que no sabemos, las declaraciones que hay, lo que sabemos, que yo sepa, tampoco lo he estudiado demasiado bien, pero lo que sabemos que se declaró cuando volvió, pues es que cada uno tenía sus razones, pero da la sensación de que ninguno cuenta de verdad la verdad. A lo mejor Esteban Gómez, que solo era piloto, a lo mejor no estuvo enterado del todo de las quejas de los capitanes, solo las oyó de tal, y no supo o no quiso hablar demasiado, pero sí que quiso desmarcarse. Y además, el paso aquel era endemoniado. Y entonces Esteban Gómez puso a decir, esto no hay quien lo navegue, esto es complicadísimo. Y entonces a lo mejor, y es verdad, al final, ¿qué hace Castilla? Castilla navega a Filipinas desde Nueva España, no deja de usar el Cabo de Buena Esperanza,
el estrecho Magallanes porque es dificilísimo de navegar, no es una ruta económicamente viable, la utilizaban los ingleses y los holandeses porque no tenían más remedio, pero España lo abandona tan pronto que unos años después duda de que exista y no sabe, y en todo caso no sabe dónde está. Y una última cuestión, si se me permite. Yo, las que quieras. Ya como marino, ¿qué opinión te merece? Porque a mí me deja absolutamente impresionado el viaje que hace de Tidore Elcano con la Victoria, cuando sale un 21 de diciembre de 1521 y hasta el 9 de julio del año siguiente no para en Cabo Verde, es decir, hacen todo ese trayecto prácticamente de una tirada, por decirlo así, que lo pasan fatal, bueno, muchísimo peor que la travesía del Pacífico que había pasado Magallanes. Desde el punto de vista del marino, ¿cómo calificaría eso? ¿Qué tipo de viaje es ese? ¿O qué tipo de personas son esas? El conjunto de la expedición, el conjunto del viaje que hacen los 18 que regresan a Sanlúcar, es la aventura marítima más grande de la historia. Es mucho más valioso en cuestión de valor y esfuerzo personal que el viaje a la Luna, que no es nada. El viaje a la Luna son 3 días, vas, vuelves, te están controlando desde tierra, todo está marcado. Lo que te puede pasar es que explote el cohete. Bueno, muy bien, te mueres. ¿Cuántos se murieron en el viaje de Magallanes y del Cano? Pues yo qué sé, el 80%, ¿no? Bueno, no, morir, no murieron el 80%. Es decir, una hazaña enorme. Y Colón, el Cano merece ser el héroe que es hoy en día. Desde el punto de vista marinero, desde luego. Desde el punto de vista de capitán sobrevenido, también, porque no es nada fácil manejar toda esa situación y la manejó suficientemente bien como para acabar de hacer esto. Dicho todo eso, y sin que quede ninguna duda que es un héroe y que merece el puesto donde está ahora mismo, y que efectivamente era un poco injusto que antes nos recordáramos demasiado de Magallanes y poco de él, yo tengo que decir una cosa. Cuando se habla de que la travesía del Pacífico fue terrible, Vasco de Gama, cuando va en su primer viaje, cuando va en el viaje a la India, tarda 3 meses desde Cabo Verde hasta Buena Esperanza solo. Y nadie dice nada. ¿Quién se queja mucho de lo duro que fue la travesía del Pacífico? Pigafetta, que era, como mucho, era un periodista, traducido a términos modernos. Era la primera vez que navegaba. Claro que el pobre decía, ¡oh, esto es terrible! Los demás decían, bueno, tú, como no has navegado nunca, no estás acostumbrado. Es decir, una hazaña inmensa. Para nosotros, nosotros somos unas hormigas comparados con ellos. Pero, cuidado, quizá también hay que ponerlo en su justo término, hay que irse a aquel tiempo y aquella gente aguantaba un montón. Y voy a contar una anécdota mía personal. Yo fui el jefe de Estado Mayor de la operación de antipiratería de la Unión Europea en Somalia. Y yo llegué allí con los oficiales que yo tenía a mis órdenes, yo estaba a las órdenes de un comodoro, y claro, llegas allí y tienes 6 fragatas, último modelo, radares, sonares, helicópteros, y dices, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar unos botes de 8 metros, que son de fibra de vidrio, lo único metálico que tienen es una parte del motor, y van a 8 nudos, y están en todo no, pero están por el Océano Índico. ¡Ostras! Yo sabía encontrar submarinos nucleares, aviones de combate, patrulleras lanzamisiles, comunicar con satélites, y de repente, ¿y esto cómo se encuentra? Y entonces, por más que distribuíamos los barcos que teníamos, que eran muy pocos, y los helicópteros que teníamos, que eran muy pocos, en comparación con la zona, por más que los intentamos encontrar, han secuestrado otro barco. ¡Ostras! ¿Pero de dónde salió ese bote? Y entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que hacer un esfuerzo mental por decir, estos piratas, ¿qué es lo que son? Son gente del desierto, que se pasan medio año cuidando camellos en el desierto, sin saber, o sea, sin tener un mapa, y llevan a los camellos y los traen y saben dónde tienen que ir a por agua, y el otro medio año, en los 2 periodos intermonzónicos, se dedican a pescar, con métodos totalmente artesanales. Hombre, ya tenían teléfono de satélite, pero su comportamiento general, el profundo, ellos seguían las pautas de sus abuelos. Y entonces dije, ¿cómo navegaban sus abuelos? A vela. Por lo tanto, hacían uso de vientos y corrientes, ¿verdad? Y entonces empecé a comprender que tenía que estudiar cómo se navegaba en España hace 300 años. Y entonces empezamos a comprender por dónde iban y empezamos a obtener una mayor tasa de
de anticipación a sus movimientos. Con esto también hay que hacer lo mismo. Hombre, hay que ponerse en la piel de aquellos hombres. No solo Magallanes, no solo los hombres de Colón, de Juan Sebastián Elcano hacían estas machadas. En realidad, casi todos los marinos de aquel tiempo hacían machadas, quizá no tan grandes como estas, pero eran más comunes de lo que hoy somos capaces de comprender. No obstante, insisto, una hazaña absolutamente mundial. Muy bien, pues señores, nos hemos pasado un poquito de hora, pero si hay alguna pregunta por ahí más, le hacemos la última. ¿No hay más? Pues en este caso agradecemos una vez más la presencia de todos los socios y amigos del Círculo y muy especialmente la conferencia, esta charla amena, llena de interés que nos ha ofrecido don José Ramón. Muchísimas gracias y volveremos a vernos en cuanto tengamos una oportunidad. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Permanece aquí un poquito. Sí. Es que tú tienes que decir algo.